Todo está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904. Colonia del Valle. Código postal 03100. Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESKUCHA. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. Diversión, entretenimiento, con la mejor actitud. En Escucha Radio, simplemente lo mejor. En internet hay muchas, pero como Escucha Radio, ninguna. No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, Escucha Radio, simplemente lo mejor. Creamos el talento. ¿Buscas el turismo, la gastronomía, la cultura? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Un programa que se transmite a través de Escucha Radio y como cada martes tenemos programas muy interesantes para todos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos como invitado pues nada más y nada menos que al psicólogo Rubén Fernández Álvarez. Psicólogo, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Muchas gracias y gracias por la invitación. Con todo gusto. Bueno, el tema de hoy que vamos a abordar es la dinámica familiar en la discapacidad y bueno, pues para ello, qué mejor que hablar con un experto cuya tesis fue justamente en este tema. Él, bueno, es un hombre muy joven, pero con muchísimos logros. Ha tenido pues la licenciatura en psicología por parte del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Actualmente está cursando la maestría y bueno, ha tenido pues también varias participaciones como es en el Instituto Trébol, en el cual todavía pues a estas fechas sigue colaborando ahí y ha tenido pues también impartido varios coloquios, conferencias nacionales e internacionales y bueno, ¿por qué no hablar de este tema tan interesante que es pues la dinámica familiar cuando tenemos a una persona de discapacidad en casa? Psicólogo, si nos podría empezar a introducir en el tema, por favor. Sí, primero hay que hablar yo creo que de la dinámica. En psicología, la dinámica psicológica son distintas fuerzas que van simultáneamente, pero de dirección y magnitud. Entonces, cuando es de una dirección y magnitud, ahí podemos ver que hay aspectos inconscientes y conscientes. Conscientes como puede ser la atención, puede ser también la percepción en los sentidos. ¿Por qué a lo mejor no me fui solamente con la familia y la discapacidad? Porque en la familia se mueven muchas cosas. Tenemos nosotros también hay una que se llama determinismo psíquico, que nosotros no le llevamos como una casualidad, sino una casualidad. O sea, que hay una causa que determina esa conducta y por esa conducta entonces ya va a determinado fin. En sí, me llamó mucho la atención la dinámica familiar porque de ahí nace, pues puede ser de todos los grupos sociales y más allá, el cómo también se siente el discapacitado. Entonces, cuando primero vamos a hablar de la familia, también tenemos que hablar primero de la pareja. Y la pareja es la motivación. ¿Por qué estás con esta persona? Y entonces nos encontramos con cosas conscientes e inconscientes del por qué estamos ahí. Y después de eso, de la pareja, sabemos que la pareja fue sustraída de un núcleo familiar. Entonces ya hablamos de la vida familiar de cada uno de ellos y el peso que carga también lo psicológico y también lo social y hasta secretos familiares que a lo mejor no se dejan ver, pero que poco a poco con ellos los empiezan a descubrir. Uh-huh. Claro, por supuesto.
Y además, bueno, tener una persona con discapacidad, psicólogo, no habla únicamente de la persona que haya nacido con esa discapacidad, sino también en el transcurso de la vida, pues va teniendo algunos familiares con discapacidad, ¿no? A veces bueno, yo no podría decir a una edad en específico, porque hay veces que por un accidente una persona podría quedar discapacitada, ya sea en cuanto a miembros de su cuerpo, ¿no? Articulaciones, o ya sea de sordera o de ceguera inclusive. Entonces, pues realmente la discapacidad es algo que podría vivirse en el transcurso de la vida de una familia, no necesariamente porque haya nacido un niño o una niña con una discapacidad, sino que podría haber nacido bien, pero en el transcurso de la vida va teniendo pues una discapacidad. O Sí, discapacidades en su caso, ¿no? A veces son varias. sí, y antes de que a lo mejor venga el miembro, como se dice, discapacitado, ellos ya también se sienten con una capacidad, ¿no? Y esta capacidad puede ser tanto emocional, tanto estructural, tanto otras cosas. Por decir, desde el significado también de la familia, que es una unidad de desarrollo. Entonces, desde ahí nosotros ya partimos de muchas cosas, pero hay autores que dicen que la familia puede ser enfermedad y salud. Entonces, la misma familia te puede llevar a cabo no sé, no sé, la persona puede estar, la persona discapacitada puede estar bien, pero a lo mejor la familia lo hace ver todavía más discapacitado para que no pueda salir adelante, ¿no? O al revés, también la familia puede hacer que el discapacitado pueda ejercer a lo mejor más funciones que su misma discapacidad no puede hacer. Claro. ¿Y qué es como familia que podríamos nosotros empezar a incluir, ¿no? Ser incluyentes para esta parte de la discapacidad o de la dinámica que puede tener una persona discapacitada en la familia? Porque si bien es cierto, altera la dinámica familiar, o sea, una persona que tiene un problema de discapacidad, ya sea al nacer o en el transcurso de su vida, pues va a alterar la dinámica familiar. ¿Qué alteraciones, primeramente, se podrían vivir con una persona, pues en el núcleo familiar que estuviera discapacitada? Yo creo que las grandes alteraciones vienen de también las motivaciones, de a lo mejor y también yo pensaría también mucho desde cómo se vinculan y cómo es el apego, ¿no? Porque si hablamos, por decir, hay un autor que se llama John Bowlby que tiene estos tipos de apego que puede ser seguro, en donde la persona puede extrañar a una persona, pero dice, mira, me mantengo bien, no pasa nada, sé que está ahí. El ambivalente, que puede ser, y el ansioso también, o ansioso mejor dicho, que necesita a esta persona para regularse emocionalmente. Y el desorganizado, que realmente dice, pues a mí que me den emocionalmente o no me den emocionalmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta discapacidad, también hablamos de esta capacidad de la familia de poder introducir esta nueva persona que a lo mejor van haciendo y cuántas herramientas a lo mejor tienen, y también desde cada familia, desde a lo mejor desde el papá y desde la mamá, de cómo ellos se vincularon. Y hay que ser también un poco más específicos de que la familia o la persona puede tener un vínculo, pero no un apego. Entonces Claro. nosotros decimos, sí, es que el apego no. El apego ya tiene un poco más de contenido, que puede ser también hasta la sintonía afectiva. La sintonía afectiva se puede dar a conocer, como por decir ahorita tu programa de radio, nos sintonizamos a un canal todos y escuchamos el canal, ¿no? Y asimismo, la familia va a ver si sí o no se sintonizan para que todo el mundo realmente escuche lo que tenga que escuchar la familia. Y hay también el vínculo uno que se llama doble vínculo. El doble vínculo es un mensaje contradictorio, donde ahora para el discapacitado, algo que le puede producir placer es displacentero. Entonces es algo que también
porque también, por decir, la familia lo que hace es metabolizar también las emociones. Claro, claro, por supuesto. Ahora Ujú. también, pero sin embargo, sí me preguntan que Ujú. hay una dinámica, o sea, sí hay que cambiar la dinámica familiar en cuanto a que llega una persona discapacitada, ya sea porque nació discapacitada, o hay que cambiar la dinámica familiar cuando una persona queda discapacitada por algún accidente que haya tenido, ¿no? O sea, si hay un cambio familiar de estructura, no sé, me preguntan aquí que a veces es de negación, de no aceptación, de rechazo, ¿no? Incluyendo a la misma persona, pues, o sea, digamos, podremos hablar de dos cosas. Uno, el que nace discapacitado y el que por un accidente o por alguna situación o alguna cirugía o lo que sea, queda discapacitado. Creo que son dos rubros completamente diferentes. Sí, 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 pero también más que nada hay que ver con qué cuenta primero el, mm, se puede decir la familia, ¿no? Porque hasta puede ser un poquito agresivo decir, estas herramientas te sirven a ti luego, luego, ¿no? Y Claro, entonces claro. es mejor decir, a ver, con qué cuentan, y a lo mejor la familia cuenta con suficientes herramientas que necesita un poco de apoyo, ¿no? Y a lo mejor hay familias que no solamente necesitan un poco de apoyo, sino bien toda la estructura emocional para que también reciban al discapacitado, ¿no? Porque también es como cuando un adolescente entra con la familia. Entonces dices, es del adolescente. No, ahora todos son adolescentes, porque entonces el papá va a reaccionar a cómo fue él siendo adolescente hacia con la persona. Claro, Entonces, si la persona no resolvió su adolescencia, no va a poder también resolver la adolescencia de su hijo. ya. Y entonces prácticamente tendríamos que hacer como un traje a la medida en cuanto a la dinámica familiar, porque no podríamos hablar como de una dinámica en general, ¿no? O sea, va a depender de cada familia y de y de cómo se encuentre pues esta parte de la discapacidad y cómo la acepte también la familia, ¿no? Cómo están estos roles que hablaba ya desde la pareja, y cómo aceptan o no a una persona, cómo la integran o no a una persona discapacitada. Prácticamente tendría que ser un traje a la medida para cada situación, o sí podríamos hablar como en general. No, porque también, por decir, si es un traje a la medida, tal cual, porque los seres humanos tenemos distintas personalidades, distintas patologías y casi casi que nos sirven también de supervivencia, distintos caracteres, distintas maneras de ver las cosas, pero también es cómo es para su hijo los papás. Entonces, a lo mejor para algunos es la extensión de su narcisismo. Entonces, cuando realmente pasa algo muy en la discapacidad, el ser discapacitado frena totalmente la emoción a los papás. Pero si los papás lo ven como un ser individual, entonces ahí también marca como muchas cosas. Porque si lo ven como una persona individual, entonces dicen, mi hijo es discapacitado, no tiene nada que ver conmigo, no es mi extensión. Entonces hay papás que lo ven como un objeto por la extensión de, y no como un sujeto. Entonces esa Claro. es la diferencia. Cuando lo ven como un sujeto, entonces ya la persona ya puede hasta entender, ¿no? Y de hecho, en esa parte de entender, hay una parte que se llama respuesta empática. Entonces, cuando llega el bebé, ¿qué la respuesta es de nosotros? Como no tan empática, sintonizada, ¿cómo va a ser la entrada también del bebé hacia nosotros? Claro, claro, por supuesto. Pero podríamos dar como algunos tips o algunos, pues no sé, qué podría hacer una persona si tiene pues a un bebé discapacitado, sin importar la discapacidad que tenga, o también va a depender de cuál sea la discapacidad que tenga. Primero hay que también evaluar que una discapacidad no es igual a incapacidad. Entonces eso ya es algo estamos ya del otro lado, porque a veces decimos, es que mi hijo es discapacitado, es que mi hijo es esto, y a veces se vuelca la persona, toda la familia como en la discapacidad. Pero yo creo que, y como tú lo marcas, dos situaciones, una desde que ya nace y la otra desde que pasó a lo mejor
no sé, yo me imagino como la película de Amigos, que tiene todo esto así y solamente puede hablar, ¿no? Claro. Y realmente en consulta se da este aspecto como de realidad, porque también lo que va a pasar si es que fue momentáneo es un duelo. Es un duelo tanto de su cuerpo, es un duelo tanto de lo que sí estaba capacitado para hacer y después ahorita no, pero es un duelo tanto individual y después tanto familiar y después ya familiar y lo individual. Porque sí, a veces es va toda la familia, pero el discapacitado dice, oye, yo quiero mi espacio, ¿no? Entonces sí es hablarlo tal cual como eso en consulta, porque a veces los duelos, el duelo a lo mejor de un discapacitado es la suma de duelos que no ha resuelto durante hace tiempo. Y nosotros Claro. vivimos así, desde nuestro cuerpo de adolescente, que nos vamos hacia adulto y así, ¿no? Claro. Entonces, sería como esta parte también de si hay una persona, un bebé, un niño discapacitado, sería muy importante que la familia tomara como técnicas de ayuda, ¿no? Técnicas, digo, no quisiera decir terapia, que aunque sí también una terapia psicológica o no sé qué tipo de terapia sería, para que la persona una acepte, ¿no? A este ser, a esta persona con esta discapacidad o con estas capacidades diferentes, porque aquí me están corrigiendo que ya no se dice discapacidad, sino son capacidades diferentes, no lo sé, de alguna forma y también, aparte, este apoyo que se requiere para tener quizá lo más adaptable posible según la discapacidad que sea. Inclusive, por ejemplo, si es una persona con poca movilidad o nula movilidad, pues tendrán que tener ahí rampas o cosas por el estilo, ¿no? O bien, o si es sorda, a lo mejor tener que aprender lenguaje de señas, o si es ¿cómo se llama? Con débil visual, pues entonces también tendrían que aprender quizá braille o no sé, adaptar de alguna manera este entorno entrecomillado diferente. Sí, porque de hecho la función de la familia, aparte de metabolizar las emociones y demás, es el contacto como de la adaptación. ¿Y cómo es eso? Que el mundo externo se junte con el interno. Y se llama eso homeostasis, que es como el equilibrio emocional, social y psicológico. Entonces, si la familia logra desde antes o desde que está la discapacidad y eso, le va a ser muy fácil también tener como esta adaptación. También tenemos que ver qué tan adaptable es la persona, porque a veces hay familias que en lo social realmente no hay, sino solamente es como dicen, familia muégano. Entonces sí va a ser un poco más difícil. O la otra, la gente se vive, el síntoma es el discapacitado. Entonces todo se mueve alrededor del discapacitado. Entonces si uno interviene con el discapacitado, todo el mundo grita y hace muchas cosas, ¿no? Entonces sí es bueno también ver la dinámica familiar para saber desde dónde partimos y a veces hay como dinámicas o consultas, ¿cómo se llaman? Terapias grupales, ¿no? Y también muchas veces lo artístico puede ayudar también mucho, pero lo mejor principal es que es consulta y también adaptativo. Es saber qué es lo que ahorita, el día de mañana va a pasarte y qué es lo que ahorita sientes. Siempre, siempre cuando tenemos esta parte de lo que sientes, pero qué puedes hacer, es bueno, porque si nos vamos a lo que sientes y no a lo que puedes hacer, entonces la persona no es progresiva. Claro. Ahora también algo que es muy importante es esta parte de integrar, ¿no? Integrar a la persona que es discapacitada a una dinámica normal. Aquí me dice María de Guadalajara que, bueno, ella tiene una pequeña con discapacidad y otra que no tiene discapacidad, pero que la ha tratado a la chiquita con discapacidad como si fuera una niña normal, o sea, integrándola y no solamente volcándose pues a su niña discapacitada, sino también dándole su espacio y dándole el espacio a su hermana, que digamos, entrecomillado también, pues es normal, porque ya aquí otro comentario dice, ¿quién es el discapacitado? A veces los discapacitados son más normales que los normales. Entonces, realmente también
¿eso hablaría de una integración de la discapacidad en la dinámica familiar? Sí, ahí también hablamos de entonces que esta mamá que nos comenta no lo ve al hijo como un objeto, ¿no? Lo ve tal cual como un sujeto y también respeta su individualidad, respeta a la persona que es y respeta también la discapacidad. Creo que también una de las cosas que a veces los papás no quieren ver es como qué no puede hacer su hijo, ¿no? Y entonces dicen, no, 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 yo todo lo puedo hacer. Es como, no, es que también tienes que tener esa realidad. ¿Qué no puede hacer para saber qué sí puede hacer? Claro. Entonces, No, sí, sí, adelante, adelante. no, no, sí, ya lo escucho. Ok. Bueno, y también nos hablan de que, bueno, grandes personajes de la historia han logrado muchísimas cosas desde su discapacidad, ¿no? Sí. Hay científicos, hay escritores, hay corredores, bailarines, o sea, una serie de personas que también han asumido su discapacidad y han logrado muchísimas cosas, pues muy talentosas y dentro del arte y dentro de la música y dentro del deporte y de la ciencia. Entonces, realmente yo creo que cuando uno empieza a ver a una persona con una capacidad diferente, podríamos decir que podríamos llevarlo hacia otro nivel, ¿no? No, ya no, digo, a mí aquí también me mencionan que en épocas antiguas, en años anteriores o décadas, tener a una persona con capacidad diferente era como un tabú, era como que algo que no se debería de hablar o que se debería de ocultar. Hoy en día ya no es así, hoy en día ya existe toda una diversidad para poder incluir a estas personas. Sí, y de hecho hubo una plática que escuchaba sobre la discapacidad auditiva, donde dicen que a veces los discapacitados se sienten extranjeros en su propio país, ¿no? Uh-huh. Se dice, es mi país, es mi esto, pero también no hay como esta inclusión todavía, algunas veces sí, y de hecho yo hice una pequeña entrevista con una persona sorda, y Uh-huh. me decía, mi mamá no me protege, pero sí me cuida. Entonces yo le decía, pues es igual. Dice, no, porque proteger es que ella sepa realmente quién soy, cómo soy y para qué soy. Y la otra es lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces dije, ok, desde ahí entonces me dijo sí. Y que en escuelas, de hecho, a veces que lo llevan con personas que realmente tienen todas las discapacidades, por así decirlo, y no es bien aceptada, ¿no? Claro. Entonces, realmente eso es como lo que ahorita está pasando, como pues ahorita en el gobierno, en todo esto, hay poco como de inclusión, pero ahorita lo que comentan ha habido muchas personas que a lo mejor han podido ir más allá de las cosas, creo que también tiene que ver mucho de la familia. Y a veces vemos así, tal cual, a veces la persona que va corriendo y vemos a la mamá o el papá que lo está abrazando, ¿no? Entonces ahí se da eso, como dicen, es un vínculo muy fuerte y también lleva mucho, si es un vínculo muy fuerte, si la familia contiene, porque hay otra parte que es continente y contenido, ¿no? El continente es la familia que contiene todo esto, que decir todas tus frustraciones, todo, 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 y el contenido es como después de todo esto, ¿qué te voy a dar? Y si la persona se gratifica y se frustra de una manera muy sana, entonces la persona va a ser triunfante. Pero si a lo mejor la familia lo ve como un impedimento, lo ve angustioso, porque también es la otra Claro. la moneda, realmente el niño se va a muy angustioso, va a tener miedo y entonces no va a hacer absolutamente nada más que ya no, es como le preguntan, ¿tú cómo te llamas discapacitado? Es como, no, 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 ¿cómo te llamas? ¿No? Tanto ya le da el nombre a su discapacidad que ellos piensan que esa hasta ahí es su personalidad y realmente no. Claro. En este caso, ¿qué podrían hacer las familias que tienen una situación de este tipo, que no encuentran, digamos, como la luz ante una persona con una capacidad diferente y que lo ven, digo, está mal dicho, pero aquí me lo están diciendo, como una carga y no como una bendición, ¿no? ¿Qué pueden hacer ellos para poder integrar a este ser humano, a este miembro de la familia, de una manera, pues, en armonía, en paz, desde el amor a esta persona?
Yo creo que es desde poderle rascar a su mundo interno, desde una consulta tal vez, porque tal vez esta misma persona, si fuera así, si fuera el discapacitado angustiante, entonces todas las personas que lo ven, todas se angustiarían, ¿no? Y Claro. entonces cuando sabemos que solamente es la familia, entonces también preguntarse de la familia como, ¿por qué no? Echarse un clavado a eso. Pero aquí en México a veces, pocas veces, no se da esto de la psicología. Entonces, a veces pensamos que lo que sentimos nos lo dijo la otra persona y es, no, eso trabájalo tú. Entonces, desde ahí yo creo, desde trabajarlo desde uno y decir, ¿por qué me está moviendo tanto? Y la persona de enfrente pues, no tiene mucho que ver a veces, tiene que ver lo que uno. Claro. Y a veces hasta nos sirve de más, porque entonces estamos creando un movimiento y a veces dicen que con una persona que vaya a consulta mueve toda la dinámica familiar. Exacto. Exacto. Y de alguna manera, entonces, sí se podría decir que, que los miembros de la familia o familiares de esta persona fueran a una terapia, fueran a sesión, pudieran informarse para cómo sí poder incluir a este ser, ¿no? A su vida y poderlo ayudar a tener una vida productiva, que puedan estudiar y que puedan, ¿cómo se llama? Trabajar, porque bueno, pues hoy ya hay inclusión al respecto de todas estas personas. Quizá es mínima todavía, pero ya hay inclusión en empresas, en el gobierno, en diferentes instituciones para las personas con capacidades diferentes de alguna forma, ¿no? Sí. También es mucho trabajar la negación, porque a veces yo me acuerdo mucho al revés de lo que nos comenta ahorita la mamá que sí, sí ve la individualidad de dos de sus hijas. Hay una persona que su hijo era sordo y a la otra persona sí escuchaba y sí hablaba y lo estaba ya convirtiendo en esta parte de sordo casi. Entonces me decía, es que o los hago dos sordos o uno y uno, ¿no? Y le digo, pues uno y uno. O sea, hay que saber también. Y además es otra lengua también, esa es la inclusión. Entonces eso creo que va más allá. Pero más que eso es como, tiene mucho que ver también el cómo lo recibe la persona, cómo lo interpreta y cómo lo da. Porque a lo mejor la mamá lo lleva angustioso, pero a veces el niño tiene un mundo interno muy fuerte que le dice, no te preocupes mamá, yo estoy bien. Entonces dice uno, órale, ¿qué está pasando, no? O el niño está muy negado a su discapacidad y toda la familia lo apoya, ¿no? Entonces es también cómo lo recibe todo esto el niño, cómo también lo interpreta diciendo, bueno, tengo una discapacidad, pero estoy viviendo, estoy haciendo eso. Y el cómo lo da, o sea, esta discapacidad de sí, pero puedo dar a la mejor todo esto, ¿no? Entonces es más, por eso digo, es como mucha dinámica que se vive aquí. Claro, por supuesto. Bueno, pues quiero mandar un saludo a Rafael Rocha, a José Miguel Alba Marquina, a Joel López Ramos, a tu mamá, a Emma Álvarez, a Antonio Vázquez, muchísimas gracias, a Cecilia Orozco también, muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, y ahora bien, cuando es la dinámica de una persona que quedó discapacitada, ¿no? Que tuvo un accidente por alguna situación, ¿no? Del tipo que haya sido o por la misma edad, ¿no? Me mencionan aquí también las personas de la tercera edad que a veces pues empiezan a quedar con falta de movilidad o que tuvieron alguna cirugía o que perdieron el oído, ¿no? Ya también quizá a veces por la edad o por el mal cuidado que tuvieron y quedaron así. La dinámica viene a ser completamente diferente, viene a cambiar también porque ya conocían a la persona de una manera, ¿no? Y ahora la dinámica cambia y pues a lo mejor esa persona, no sé, quizá quede imposibilitada para trabajar y tenga que trabajar los otros miembros de la familia. ¿Cómo entra aquí la dinámica? ¿Cómo es psicólogo? La dinámica es siempre. ¿Y cómo es siempre? Que nosotros lo podemos ver como el psicoanálisis siempre toma también de materias como también la física. Y en la física hay una ley que se llama la ley de la entropía. La energía no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Y así mismo la dinámica. No se destruye la dinámica, sino solamente se está transformando.
Entonces, si realmente nosotros lo pensamos así y decimos, ¿sabes qué? Ahorita pasó todo esto, pero ¿qué vas a hacer el día de mañana? O sea, y la dinámica siempre está. El dinamismo psíquico siempre realmente está, porque realmente lo que estamos haciendo fue por una conducta que apenas fue ayer, por así decirlo. Nosotros sabemos a lo mejor un conocimiento porque ayer leímos. Nosotros nos comportamos así porque a lo mejor una persona nos hizo feliz. Siempre hay una casualidad, hay una causa de todas las cosas, porque siempre va a haber una motivación, ¿no? Pero ahora sí que casualmente en la motivación, la gran motivación es cuando nos falta algo. Entonces, y es algo que también uno dice, híjole, nos falta algo, y la discapacidad, uno piensa eso, pero a todos nos falta algo siempre, si no, no viviríamos. Nos falta a lo mejor estudiar más, nos falta hacer, como en este caso, como más programas de radio, nos falta hacer más cosas. Entonces, a veces la discapacidad, lo emocional a veces no está en la discapacidad, realmente. Está también en la emocionalidad, porque también todos perdemos de alguna manera cosas. Todos estamos discapacitados de alguna manera, ya a lo mejor perdemos y ganamos cosas, por así decirlo. Y aquí también, o sea, la discapacidad es eso, o sea, perdiste esto, pero médicamente vamos a informarnos qué va a pasar, qué no va a pasar, y ahora sí vamos a trabajar cómo ahora es tu nueva realidad, porque eso se tiene que hablar, una nueva realidad. Y sí, va a cambiar a lo mejor la dinámica, pero la base familiar siempre va a ser la misma y también se puede hasta desarrollar un poquito más. Claro, y de alguna forma, pues también platicarlo en familia, ¿no? También a veces esta discapacidad surge y bueno, hay grandes bendiciones o muchísimas cosas atrás de eso porque pues lo vemos de una manera diferente, lo podemos trabajar ya sea a través de la psicoterapia o a través de otras técnicas para poder aceptar esta nueva forma, ¿no? Primeramente como el individuo que tiene esa discapacidad y segundamente como el entorno familiar para que puedan integrarse nuevamente y puedan volver otra vez a esta dinámica pues familiar que si bien cambia, pero podría ser inclusive a lo mejor diferente, incluyente, no sé, distinta. Sí, y realmente esa es la manera de cómo también la familia va como cambiando, ¿no? Porque sus integrantes también van creciendo. Entonces, del bebé, ya no vamos a tratar al niño de 2 años como bebé. Entonces ya no cambia nuestro dinamismo. Cuando ya es adolescente, también cambia nuestro dinamismo. Entonces, eso es lo que yo decía. A veces lo emocional no está en la discapacidad, sí, porque el dinamismo siempre está en todo momento y siempre está en todas nuestras vidas. Realmente, hasta cómo nos vemos en el espejo y cómo vamos durante más tiempo, ahí también cambia mucho eso del dinamismo. Claro. ¿Y qué podemos hacer? ¿Usted qué recomienda para que las personas empiecen a aceptar, primero su discapacidad y segunda, la familia empiece a aceptar a esta persona pues que haya perdido o que haya sufrido una capacidad distinta? Aquí veíamos como dos distintas, por decir, cuando realmente se dice que cuando el niño es sordo es porque ya se está viendo hasta cuando ya van a ser el niño, ¿no? Porque cuando se desarrolla el sentido del oído, pasa algo, en este caso como no me acuerdo si rubiola o algo por no me acuerdo bien, y en eso se atrofia tal cual el oído. Entonces, desde ahí se empieza a lo mejor una consulta en donde dice, tu hijo va a tener esto, esto y esto, ve qué va a pasar, ve qué va a hacer esto, entonces ya ellos van a tener una buena realidad y ya cuando llega ya saben cómo, ¿no? Y es muy diferente a cuando ven a su familiar bien y en eso va un choque, se discapacita de las piernas y entonces sí, o sea, el caso es que cuando hay tiempo de llorar, es tiempo de llorar. Cuando hay tiempo también de serenarse también, pero también pensar en qué vamos a hacer el día de mañana, ¿no? Y eso también, sintonizarse emocionalmente. Eso es algo fundamental, de decir, ¿tú qué sientes? ¿No? Pues siento esto, siento lo otro y eso. Y si ya a lo mejor sale de nosotros otras formas de sentir, a lo mejor sí decir, esto mejor me voy a consulta porque esto ya es muy mío,
para yo poderlo mover. Entonces, sí marcaría en qué escenario nos vamos a encontrar para saber que después de este escenario, qué herramientas vamos a ocupar y qué vamos a hacer también, porque también se ha visto que papás no son sordos, pero el hijo sale sordo, ¿no? El hijo nace sordo, o a veces los papás son sordos, pero el hijo sí escucha. Entonces, también ellos también cambian su mecánica porque dicen todo lo que nos dé alrededor son sordos, pero mi hijo necesita a alguien que sí lo escuche porque si no, no va hasta poder hablar. Entonces, sí es algo y es un trabajo muy fuerte, no es sencillo, porque a veces la familia se ve como una unidad, uno que se mueve a todos lados, pero vale la pena saber que también son individuos. Entonces, respetar esa individualidad y saber qué es lo mejor para este individuo y qué puede ser también mejor para uno. Claro, por supuesto. Y lo mismo pasa con los adultos que de alguna forma, bueno, tienen alguna discapacidad por el transcurso del tiempo, por alguna lesión, por alguna cirugía, ¿no? Que haya habido una discapacidad. Bueno, sí es recomendable que busquen ayuda para aceptar esa parte, que yo creo que es lo más complicado que debe ser, ¿no? Una persona que su vida fue normal hasta cierto punto y tuvo un accidente, tuvo una situación y tiene una discapacidad, enfrentarse a esa discapacidad y aceptarla, pues requiere también de un trabajo, requiere de una ayuda y lo mismo la familia para poder integrar nuevamente y mirar las cosas de una manera diferente, ¿no? Para que pudieran integrarse y estar en esta parte de lo que es, ¿no? Sí, además juntar por decir de que dicen la discapacidad lo vive todas las personas igual o la discapacidad nos llega igual. Creo que también en este tema de trabajar en el mundo interno, cuando a lo mejor hay una discapacidad intelectual donde la mamá no se puede conectar con el hijo, entonces dice, no puedo conectar, ¿no? Entonces ahí surge como la mirada. Y la mirada sabemos que en libros y demás es el primer encuentro con la mamá y el hijo, ¿no? Pero si ella no encuentra la mirada en el hijo y entonces se angustia, entonces cuando lo trabaja puede llegar un momento donde dice, mi mamá no me miró. Entonces es algo que despierta a la otra persona y dice, híjole, también a mí me está moviendo. Y es algo que el mundo externo se mueve en el mundo interno. Por eso existe la angustia. O sea, cuando llega la angustia es un portavoz de decir, hey, tu mundo interno y tu mundo externo no están equilibrados. Chécalo, velo. Y ya es cuando la gente se empieza a tranquilizar. Por eso está como, lo sentimos aquí en lo angosto, en lo medial, por así decirlo. Claro. Comentarios finales, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad, ¿no? Que somos, porque también, pues como sociedad tenemos que incluir a todas estas personas con capacidades diferentes, aceptarles, que yo creo que ya tenemos un gran avance, pero todavía nos falta muchísimo por aceptar. Entonces, ¿qué es lo que usted recomienda? ¿Qué podríamos nosotros hacer? Es bueno también decir que podemos incluirnos y que también ellos nos incluyan, ¿no? Porque a veces decimos la discapacidad, pobre, entonces tenemos que hacer eso, pero también en los discapacitados también tiene que ver esa cualidad de poder integrar a las personas que no están discapacitados, porque a veces ellos se enojan diciendo, no tengo esta capacidad, entonces realmente hay como enojo. Entonces yo siento que es un mutuo acuerdo entre yo te puedo ver y tú me puedes ver, y entonces desde ahí ya empieza la sintonía afectiva, ¿no? Y también desde el punto de vista de crear a lo mejor en sociedad, a lo mejor crear nuevas sustantibilidad. Yo creo que tanto poder entrar hasta una plaza en esta constitución, y también, o sea, no está de más a lo mejor leerse un libro y saber un poquito más, o si yo no sé, realmente no señalar, ¿no? Si yo no sé la discapacidad y eso, y me cuesta angustia y eso, decir, ¿por qué me cuesta angustia? Y nos vamos a otro lado, ¿no? Porque hay veces que las personas no saben de algunas cosas, y hay veces que, aunque tengan aquí el aparato, que es personas que tienen así tal cual el aparato, y lo ve uno y le dice, oye, ¿quién sabe qué? Y eso, entonces dices, a ver, ten más conciencia de que él no te escucha, el que él te va
ella a lo mejor te va a leer los labios, porque algunas personas leen los labios, y ahí ya marcamos eso, ¿no? Y sí es mucho también de trabajar en uno mismo. Si uno está bien y eso, cualquier persona que venga con discapacidad, nos vamos a poner tanto a la altura, como cuando vamos con un niño. Hay adultos que hablan desde arriba, y no, bájate, habla con un niño desde su nivel de estatura, ¿no? En este tiempo. Y así más o menos. Y además nos da mucha apertura. Y si lo vemos como del nivel psicológico, eso, tenemos más conexiones realmente para que podamos a lo mejor hasta la podemos poner inteligencia emocional, ¿no? Claro. Tener más conexión con personas que son discapacitadas, pues también nos da esta apertura también de podernos conectar con distintas personas, pero desde lo real, desde decir, sí quiero conocer a esta persona, ¿no? Y se vale también decir, ¿sabes qué? Pues yo no puedo hablar con discapacitados ahorita porque realmente ahorita no es lo mío, ¿no? Entonces también se vale decir, no. Y es muy importante lo que decía esta señorita, de también respetar esa individualidad. A veces los papás tienen más angustia porque también no se informan de la discapacidad que tiene su hijo, ¿no? Claro. Y también, por otro lado, ser muy profesionales, tanto los psicólogos, tanto los psicoterapeutas, tanto los médicos, de dar un buen tratamiento, porque a veces llegan con un tratamiento que no es, pero es lo que cabe, y es lo que pues ahí se metió. Entonces la gente a veces lleva años y años pensando que su hijo, en este caso como autismo, Asperger o un abuso sexual o algo por el estilo, donde realmente dicen, es que tuvo esto, y uno se encuentra diciendo, no tiene nada que ver con eso. Pues también de ese lado es un mutuo ayuda de todos. Entonces es algo que la discapacidad nos hace ser a veces más capaces de afrontar las cosas. Claro, y además bueno, pues de informarse y de saber cuál es la situación o la discapacidad que tiene la persona, ¿no? Y también, pues ir con profesionales de la salud, y si no le late la terapia o no ve avance, pues buscar otras alternativas, creo yo, ver al paciente justamente de manera integral. Y es un paciente, es una persona, es un ser humano que tiene pues derechos, que tiene obligaciones, que tiene cualidades, ¿no? Que también tiene defectos, por supuesto. Y bueno, para ir cerrando, psicólogo Fernández, nos dice el señor, bueno, don Antonio de Zacatecas, que él tiene pues un chiquillo con una discapacidad, prácticamente es pues un problema cerebral, no me dice exactamente cuál, pero pues un problema cerebral, y que lo han llevado, bueno, que la familia se adaptó tanto que lo han llevado de viaje, que lo suben a la camioneta con las comodidades o con lo poco que le pueden poner de comodidades, y lo llevan de vacaciones, lo llevan de viaje, sí lo tratan como un ser humano normal como a sus otros nietos, y que igual si hace berrinche pues también lo regañan y cosas por el estilo, ¿no? O sea, no le tienen como esta lástima. Él dice, no hay que tenerle lástima a la persona con capacidades diferentes, y puede llegar uno a aprender mucho de estas personas. Sí, claro. Y realmente lo que damos nosotros es lo que tenemos internamente, ¿no? Entonces esta persona debe estar también muy fortalecida emocionalmente como para realmente ver lo externo y que lo interno no se desplome, porque hay personas que se desploman lo internamente. Entonces tiene suficiente, hasta está haciendo un buen vínculo con su nieto, ¿verdad? Nieto, exacto. Con su nieto. Entonces realmente puede tener ahí un buen vínculo, y más que un vínculo, un buen apego. Entonces si él realmente lo ve desde la aceptación, desde la familia, lo de afuera a lo mejor, y sí va a ser fuerte, pero pues también va a tener buenas bases. Claro, por supuesto, y va a ser personas pues más seguras de sí mismo, ¿no? El tiempo que estén por acá. Ahora bien, otra pregunta ya para finalizar. ¿Qué sugiere usted que se puede hacer cuando se tiene una persona con diferentes discapacidades a la vez? Diferentes discapacidades a la vez. O sea, me supongo que esta persona pues quizá tenga una discapacidad motriz
y por el otro lado sí, de hecho me dicen eso, tiene una discapacidad motriz y aparte tiene ceguera y ¿y cómo se llama? Y bueno, pues es lo que me dicen. O sea, son 2 discapacidades prácticamente en una misma persona. En saber qué hacer engloba como muchas cosas. Saber qué hacer como familia para que lo incluyamos, saber qué hacer como familia para que no angustie, saber qué hacer como familia para empoderarlo, como algunos dicen, saber qué hacer como familia para que realmente, porque el día de mañana lo que muchos se angustian es, ahorita estoy, mañana no. Entonces, ¿cómo le puedo hacer como para ello? Desconozco la discapacidad, qué tan fuerte es, porque hay de niveles también de discapacidad mental como también como de ceguera y eso, pero hay veces que hasta las pequeñas cosas del hogar, sentirse útiles, realmente eso también a la persona los hace también sentirse como individuales, también sentirse como personas y no tanto como objetos, de decir, híjole, hay veces que el discapacitado lo vuelve más discapacitado. Claro. Entonces, en ese punto la persona ya tiene un algo, que es esa discapacidad. Ahora vamos a ver con sus otras capacidades qué puede hacer, ¿no? Claro. Porque es muy difícil que la persona tenga todas las discapacidades. El que no escucha, el que es autista, el que realmente no ve y además no se puede mover, ¿no? Curiosamente a veces es 2 o 3 discapacidades, pero tiene desarrolladas otras cosas. Claro, y empezarlos a ver como individuos, ¿no? Yo sé que no es fácil, sé que pues es un trabajo arduo de familia, de integración de familia, ¿no? A veces las parejas se separan cuando nace algún chiquillo con una discapacidad, pero bueno, pues realmente verlos como seres humanos que vienen a enseñarnos grandes cosas y pues a veces, como dicen por acá, los miopes a veces somos nosotros, ¿no? Que no queremos ver pues la grandeza y la belleza que tienen todos estos seres humanos. ¿Dónde lo podemos encontrar, psicólogo Fernández? Si nos deja sus datos, si alguna persona quiere, por favor. ¿Dónde dejaré los datos? ¿Ahí en tu red? Si lo quieres decir, si lo quieres decir, y yo ya se los pongo en la red en un ratito en el Facebook para que lo puedan decir. Si no los quieres decir. Tengo ahí mi red social, que es pst.rubenfernandezalvarez. Ese es en Facebook y también en Instagram. Y también pueden mandarme un mensaje en el 55 34 00 78 90. Y ahí a veces yo lo prefiero a veces por mensaje, por lo mismo de que a veces me encuentro con paciente. Entonces, pues ya veo su mensaje y ya me puedo comunicar con ustedes. Comunicar con ellos. Claro que sí, y de todas maneras en las redes sociales también los vamos a poner para quien quiera pues hacer alguna consulta o platicar un poco más a profundidad sobre el tema. La realidad es que es un traje a la medida para cada persona, para cada ser humano que tenga pues una capacidad diferente. Yo los invito a que los integremos, los invito a que los veamos como seres humanos y que por supuesto pues los veamos con amor, con armonía, con paz. Yo sé que a veces pues la rutina diaria, el estrés y todo esto no nos permite quizá tener una visión diferente, pero los invito a que lo hagamos, los invito a que tengamos una conciencia distinta. Pues psicólogo Rubén Fernández Álvarez, muchísimas gracias por la dinámica familiar en la discapacidad. Y bueno, muchísimas gracias también a Antonio Vázquez, nuestro director de Escucha Radio, a todo el equipo que hace posible esta transmisión, a Janitzitzin López que hace posible pues el diseño y la difusión en las redes sociales, se los agradezco muchísimo. Y esta semana hagamos algo diferente, empecemos a voltear a ver a estas personas con capacidades diferentes, integrémoslas a nuestra familia de una manera en armonía, en paz y en amor. Y por supuesto, documentémonos, informémonos sobre qué es esa discapacidad que tiene esa persona y cómo le podríamos ayudar y también cómo podría ayudarnos a nosotros. Soy Angélica Mayén y hasta que nos volvamos a encontrar les dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Hasta pronto, muy buenas tardes. Gracias. México ya está en tu vida. Te esperamos la siguiente emisión para seguir con más gastronomía, cultura y arte.